Buenas tardes, ingeniero Carlos Rodríguez. Nosotros somos el grupo número 7, el mismo que está conformado por las estudiantes Álava Macías, Génesis Nicole, Basurto Pico, Pamela de Llaneira, Mendoza Sosa, Zoila Ibec, Sabando Lucas, María Angeli y quien le habla, Reina Mendoza, Coraima Tatiana. Nosotros vamos a hablar sobre uno de los platos tradicionales del Ecuador, el cual es el cangrejo. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el desarrollo. Nombre del plato tradicional: Ucides occidentalis, popularmente conocido como el cangrejo rojo del manglar, ha sido desde siempre uno de los manjares predilectos de los guayaquileños, famosamente conocido como los cangrejos criollos. Es una especie que habita en los manglares de la costa oeste de América, desde la isla Espíritu Santo en México hasta el estuario de San Pedro en Perú. En Ecuador, el crustáceo se distribuye en la costa continental y es conocido como cangrejo rojo o guariche. Además, es un cangrejo artesanalmente explotado de mayor importancia económica. Mucho antes de la conquista española, en 1526, los habitantes prehispánicos de la isla Puná y del Golfo de Guayaquil se alimentaban de toda clase de mariscos, uno de ellos este famoso crustáceo. En un principio, los ancestros comían los mariscos con sal y ají. Luego, con la llegada de los españoles, su preparación varió una vez que ingresaron ingredientes como la cebolla y el limón. Historia de la realización. La realización de la cangrejada se cree que viene siendo ejecutada desde las poblaciones prehispánicas del sector costero, que estaban ubicadas cerca de los manglares del litoral, lo cual les facilitaba la captura del crustáceo. En el Guayaquil de antaño existía el oficio de vendedor de cangrejos cocinados ambulante, los cuales llevaban los cangrejos cocinados en un charol sobre sus cabezas, aderezados con ají y salsa. Eran consumidos en una mesa improvisada por el vendedor. Las vendedoras que iniciaron con la venta de cangrejos fueron las cholitas cangrejeras, que a inicios del siglo anterior lo vendían sancochado sobre un charol durante la mañana por las calles de Guayaquil. La mayoría de estas legendarias vendedoras eran de la isla Puná. Ahora tenemos las principales características de este plato tradicional y los elementos que se utilizan en el proceso de elaboración. La gastronomía guayacense es conocida por la excelente calidad de sus pescados y mariscos. Entre las características que todo comensal debe conocer sobre este plato tenemos que se consumen durante todo el año a excepción de 2 vedas de pesca, una entre los meses de enero y febrero y otra del 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, que conforman el periodo en el cual se reproducen. El cangrejo es un tesoro de la gastronomía, pues es más que solo patas y caparazón. Sus tenazas guardan una carne especial que es una verdadera exquisitez. Se los prepara con cerveza, cebolla, apio, cilantro, ají, hierbabuena, maduro, albahaca y cangrejos rojos, y se los sirve acompañados de ensalada de cebolla, tomate y cilantro, con arroz blanco. Suele ir acompañado de ensalada de cebolla colorada y plátano maduro. Para consumirlo se necesita de una tabla y un mazo, ya que deben machacar sus partes para sacar la carne de su interior. Se pueden encontrar cangrejadas a partir de los $5. Ahora, los elementos que se utilizan en el proceso de elaboración son los siguientes: 2 planchas de cangrejos, 2 botellas de cerveza, media taza de sal, 1 cucharada de pimienta negra en grano, 4 cucharadas de comino molido, un manojo de albahaca, un manojo de cilantro, 6 ramas de cebolla blanca, 3 cebollas coloradas, 8 maduros con cáscara, salsa de cebolla curtida, 5 cebollas coloradas, jugo de 3 limones, un tomate picado, un pimiento picado y 2 ramas de culantro, además de la sal, pimienta y aceite de oliva. Luego tenemos las regiones y provincias en las que se elabora este plato típico en el Ecuador. Dentro de la región costa se elabora en el Guayas, El Oro y Esmeraldas. En el Guayas, específicamente en Guayaquil, Naranjal, la isla Puná y Balao. Y en la sierra se elabora en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. Soy la estudiante Pamela de Llaneira, Basurto Pico, y voy a hablar sobre los siguientes temas: comunidades y etnias involucradas en la elaboración de este plato tradicional y número de asistentes en sus últimas festividades. Además, también hablaré sobre la importancia económica para las comunidades y para el país en la elaboración y venta de este plato tradicional. La cangrejada es una receta tradicional de la cocina guayaquileña. Es más, existen varios sectores de la ciudad en la que se podrá encontrar puestos
para comer cangrejos. El Cantón Naranjal de la provincia del Guayas es uno de los lugares más importantes donde se realiza cada año festividades Cangrejo Rojo. Esto se da específicamente en el mes de agosto. ¿Cuál ha sido el número de asistentes en las últimas festividades? Para esto hemos tomado datos relevantes de las festividades de los últimos 4 años. Datos tomados en los años 2019, 2021, 2022 y 2023. El 4 de agosto del año 2019 se desarrolló el Festival Gastronómico del Cangrejo Fest en Naranjal, la cual se presentó una variedad de platos como el tradicional cangrejo criollo, cazuela de cangrejo, ensalada, arroz con cangrejo, hamburguesas de cangrejo, entre otros, contando con 40 stands que expusieron sus preparaciones con un aproximado de 150 asistentes para la presentación de los platos tradicionales derivados de este crustáceo. Debido a la pandemia, en el 2020 no se pudo realizar el festival, pero en 2021 tomó fuerzas y se anunció nuevamente con el Día del Cangrejo Ecuatoriano, en la que se celebró los días 8 y 9 de agosto en todas las comunidades de Naranjal, en la que contaban con 200 asistentes para la realización del festival, que empezó desde las 8 de la mañana. El Cangrejo va con todo fue el nombre del festival del año 2022, que se realizó el domingo 7 de agosto de ese año, donde hubo una variedad de más de 30 platos de cangrejos rojos para los amantes de la gastronomía, con un total de 35 stands, por tanto 145 asistentes para la presentación del festival. En el presente año 2023, el Festival del Cangrejo, nuevamente denominado Cangrejo Fest, se desarrolló el domingo 6 de agosto en la avenida Olmedo. En este festival participaron 40 stands con diferentes platos, portando así un total de 300 asistentes. Arribaron personas no solo de los cantones vecinos de Naranjal, sino que también de Guayaquil y de otras provincias, llegando un aproximado de 100 personas que fueron a saborear de las delicias de este crustáceo. Los visitantes tenían alternativas de platos fuertes que oscilaban entre los 5 y 15 dólares. Importancia económica para las comunidades y el país en la elaboración y venta de este plato tradicional. Ahora bien, la gastronomía está estrechamente relacionada al turismo y a la cultura. Tanto la gastronomía como la cultura, y en particular la cultura culinaria, son factores que los turistas consideran al momento de elegir un destino turístico, evaluando así un destino turístico en cuanto a los recursos humanos, físicos, financieros e históricos, conocimientos e infraestructura, que le da a Ecuador un realce sobre todo lo que conocemos con platos tradicionales, incluyendo el cangrejo. Hoy Naranjal es conocido como el lugar donde se captura el mejor cangrejo del Ecuador. Debido a esto se le da gran importancia que tiene este cantón en este sector del país, por su enorme riqueza natural que posee, desde tierras altas hasta salida de aguas marinas, en donde se hallan manglares que sirven de hábitat para uno de los crustáceos más apetecidos por todos, como es el cangrejo rojo, y del que Naranjal se aprecia por ser su mayor productor. Al elaborar platos derivados de este crustáceo, como es el cangrejo rojo, y que se presenta en festivales, se eleva el turismo, por lo consiguiente la economía del cantón, que favorece a los habitantes de su localidad y para el país en general. Mi nombre es María Angelis Sabando Lucas. Yo les voy a hablar un poco sobre el punto 9, que nos habla sobre las perspectivas en la elaboración y venta de cangrejo tradicional para los próximos años en Ecuador.
El consumo de cangrejo rojo en Ecuador se remonta a los primeros asentamientos humanos en la costa. Desde entonces, este se ha generalizado en todo el territorio, convirtiéndose en uno de los platos típicos de la gastronomía ecuatoriana. El cangrejo rojo es apreciado por su sabor y textura, y es utilizado en una variedad de preparaciones culinarias como ceviches, sopas y guiso. Su consumo es especialmente popular en las regiones costeras, donde se pueden encontrar restaurantes y puestos de comida que ofrecen este delicioso plato. El cangrejo rojo es un ingrediente versátil en la gastronomía ecuatoriana y se utiliza en una variedad de platos típicos. Algunos platos tradicionales que incluyen cangrejo rojo son los siguientes: el ceviche, el encocado, el guiso, las empanadas de cangrejo, que también son muy apreciadas aquí en Ecuador, etc. En Ecuador, el cangrejo es un plato típico muy importante por varias razones: por el valor gastronómico, por el recurso económico, la conservación del ecosistema. En Ecuador, el cangrejo tradicional es un recurso importante tanto para la pesca artesanal como para la economía local. A continuación se presentan algunas perspectivas en la elaboración y venta de cangrejo tradicional para los próximos años en Ecuador. El incremento de la demanda. Se espera que la demanda del cangrejo tradicional siga creciendo en los próximos años debido a su valor gastronómico y su popularidad en el mercado nacional e internacional. Sostenibilidad. En los últimos años se ha prestado más atención a la pesca sostenible y a la conservación de los recursos marinos en Ecuador. Se espera que esta tendencia continúe en el futuro, lo que implicaría la implementación de prácticas de pesca responsable y la promoción de la comercialización de cangrejos capturados de manera sostenible. El valor agregado. Existe un potencial para la elaboración de productos derivados del cangrejo tradicional, como conservas, productos congelados y platos preparados. Esta diversificación de productos puede generar mayores ingresos para los pescadores y comerciantes, así como promover la exportación de productos de cangrejo ecuatoriano. La promoción del turismo gastronómico. El cangrejo tradicional es uno de los elementos más importantes en la gastronomía ecuatoriana, especialmente en las regiones costeras. Se espera que la promoción del turismo gastronómico en Ecuador impulse la demanda de estos platos típicos. Entonces, la perspectiva en la elaboración y venta de platos de cangrejo criollo tradicional para los próximos años en Ecuador es bastante prometedora. El cangrejo criollo es un plato tradicional muy apreciado en el país, especialmente en las regiones costeras donde abunda este marisco. En primer lugar, la demanda de platos de cangrejo criollo se mantiene alta debido a su sabor único y a la conexión que tiene la cultura y las tradiciones ecuatorianas. Además, también se va a implementar el turismo en el Ecuador, ya que ha ido en aumento en estos últimos años. El cangrejo criollo se presenta como una opción atractiva para los turistas que desean explorar la gastronomía local y experimentar sabores nuevos y emocionantes. Muy buenas tardes, mi nombre es Alaba Macías Génesis Nicole. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre qué fue lo sucedido en la pandemia y post-pandemia con la elaboración de este plato tradicional, que es lo que hemos venido investigando con nuestras compañeras, lo que es el cangrejo. Bueno, como sabemos, la pandemia afectó significativamente a los restaurantes cangrejales. Bueno, no solamente a los restaurantes cangrejales, sino a nivel mundial. En este caso, los restaurantes cangrejales se vieron muy afectados, o sea, sus ingresos bajaron a un extremo demasiado bajo. Ellos para poder sobrevivir tuvieron que tomar muchas condiciones para seguir adelante. Muchos restaurantes cangrejales lamentablemente tuvieron que cerrar, como muchísimos otros más tuvieron que cerrar. Otros solo cerraron temporalmente, pero muchos tomaron la
tomaron muchas iniciativas de no quedarse ahí, o sea, no cerrar algo que habían construido desde abajo y que de la noche a la mañana una pandemia pudiera todo desperdiciarlo. Entonces ellos tuvieron que tomar muchas decisiones para seguir adelante. Bueno, en esta parte fue la de tomar la decisión de implementar algo nuevo para que ellos tuvieran un extra, y en este caso fue la de el servicio a domicilio. Como muchos sabemos, el servicio a domicilio en tiempos de pandemia fue de mucha ayuda. Aparte de eso, también se vio muy afectado el personal, tuvieron que reducir personal. En otra parte también tomaron muchas medidas de protección, que fue el uso de mascarillas, el alcohol, el lavado frecuente de manos, para así poder evitar contagios. Bueno, procedemos. También en ese tiempo, como sabemos, el COE, los requisitos del COE afectaron muchísimo también. ¿Por qué? Porque si vamos a recordar un poco, en el año 2020 el COE tomó un requisito de que había un límite de personas que podían estar en ciertos lugares, bueno, en la mayoría de los lugares públicos, ya sea públicos y privados. Había una capacidad limitada. Eso también se vio muy afectado en lo que son los restaurantes cangrejales. Bueno, no solamente en los restaurantes cangrejales, sino en la mayoría de los restaurantes, la mayoría de los emprendimientos de servicios y todo. Bueno, a lo que procedemos con lo que estaba hablando anteriormente. Muchos se dieron a la necesidad de poder implementar algo para no quedarse ahí, seguir adelante. Esta fue la gran ayuda de la mayoría de los restaurantes de implementar el servicio a domicilio. Eso fue absolutamente gran ayuda para todas las personas que tenían negocios, porque ¿a quién no le gustaba en ese tiempo que nomás con un mensaje, una llamada, te trajeran un servicio hasta la puerta de tu casa? Y bueno, eso los ayudó bastante a los que son los restaurantes cangrejales. Y bueno, esto nos da también un aprendizaje de que a pesar del medio de tanto caos, pudieron sobrevivir a la pandemia, como muchos negocios, o sea, reforzando servicios de entregas a domicilio. Y bueno, también volviéndose más cercano a su cliente, reconociendo sus preferencias y complaciendo a través de su sazón. La introducción. Los platos de gastronomía tradicionales es toda tradición culinaria basada en técnicas, producción, procesos y consumo de alimentos que se transmiten de madres y padres a hijos e hijos, que se han practicado durante muchas generaciones en base a la cultura de determinado país, es decir, que son aquellos que presentan a cada nación o nivel mundial. El cangrejo es un crustáceo terrestre caracterizado por una armadura, vientre anaranjado, 8 patas rojas y 2 tenazas. Su alimentación comprende de hojas, flores, frutos de plantas que forman parte de su hábitat. Para concluir, podemos decir que el cangrejo es un crustáceo que es muy atrayente al paladar de las personas que lo consumen, razón por la cual es considerado un plato tradicional. En la ciudad de Guayaquil, la caza de cangrejo ha ayudado a muchas familias a mejorar su nivel económico. Durante la pandemia, la venta de este crustáceo se vio muy afectado debido a que las personas no se podían movilizar libremente y los vendedores no podían estar fuera de sus hogares. Actualmente su venta ha mejorado a pesar de que la economía
del país no se encuentra en buenas condiciones. La elaboración de los platos tradicionales no es muy difícil, ya que lleva ingredientes básicos que son del agrado de los consumidores. Como recomendación, podemos decir que deben de crear publicidad referente a los platos típicos elaborados como el cangrejo, para que ayude en la economía de los sectores que se dedican a esta actividad. Informar a los habitantes sobre las propiedades y beneficios que brinda la ingesta de este tipo de alimentos. Prevenir la caza inoportuna de este crustáceo, ya que estos animales deben tener un tamaño adecuado para ser consumidos. Y por último, incentivar mediante la pesca artesanal la recolección de este animal para mejorar la economía local. Muchas gracias.